Bueno, muy buenos días a todos. Le agradezco a la doctora Silvia por esa excelente presentación que hizo e introducción a este 11º simposio sobre la actividad física en niños y adolescentes. Entonces, quiero empezar mi presentación preguntándoles, y por favor levanten la mano, ¿quiénes se acuerdan que jugaron Jermis? Increíble, miren. ¿Quién jugó trompo? ¿Quién jugaba con la coca? Excelente. Entonces veo muy bien en el imaginario de todos la golosa, exactamente. El puente está quebrado. Tarro, ¿se acuerdan del tarro? El problema es que yo hago esta misma pregunta a los niños de ahora y no reconocen o no saben qué significan los juegos tradicionales infantiles y los juegos que jugábamos los papás y los abuelos. Entonces, el propósito de la presentación del día de hoy es primero dejar un mensaje sobre la importancia que debemos, los que somos los profesionales de las ciencias de la salud y del deporte, para rescatar aquellos juegos tradicionales como una estrategia de promoción de actividad física en los niños y pues en los adolescentes, los que todavía quieran jugar, ¿no? Para eso, pues primero voy a hacer una introducción, voy a complementar algunos datos que ya la doctora Silvia nos presentaba sobre la inactividad física. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, en donde nos muestra cómo hay un mapa global en donde nos muestra cómo se da la distribución del exceso de peso en la población infantil en el mundo, y quiero que se fijen en América. 75 millones de niños, más o menos el 9% de la población tiene exceso de peso. En el mundo se estima que 1 de cada 3 niños tiene exceso de peso. En el 2016 se reportó que había 41 millones de niños menores de 5 años que tenían sobrepeso o que eran obesos de alguna manera. Y básicamente la razón son esos 3 elementos que ustedes ven ahí. Primero, la dieta inadecuada. Segundo, la falta de actividad física. Y tercero, la exposición excesiva a pantallas. Ya en el contexto de Colombia, pues voy a tomar algunas cifras de la ENSIN 2015, que ya la doctora Silvia ya había mencionado algunas, en donde si ustedes ven en la parte superior arriba, solamente el 31.1% de los niños cumplen las recomendaciones de actividad física en Colombia, los niños entre los 6 y los 12 años. Con relación al juego activo, niños entre los 3 a 5 años, solamente el 24% de los niños entre los 3 a 5 años en Colombia cumplen las recomendaciones de juego activo, que son 180 minutos diarios de actividad física. Y aquí ustedes ven esta gráfica superior, en donde el 67% de los niños entre los 6 y los 12 años permanecen tiempo excesivo en pantallas, 67%, y aquí en esta gráfica ustedes pueden ver la tendencia en los últimos 15 años de cómo el exceso de peso ha ido aumentando en Colombia en los niños, tanto a nivel preescolar, escolar y adolescente. Entonces, esa es la situación a la cual nos estamos enfrentando en este momento, y tenemos que implementar todas las estrategias posibles, articularlas para que realmente podamos de alguna manera contrarrestar esta tendencia global y nacional que nos estamos enfrentando, para pues tener unos niños activos y saludables, como ya lo había mencionado la doctora Nubia. Algo sucedió, algo terrible sucedió. En algún momento pasamos de esta situación, ¿sí?, a esta. He tenido la oportunidad de ir a colegios en el tiempo del recreo, y esta es la situación real. Entonces, algo sucedió, y la literatura científica nos muestra cómo ha habido un descenso en el gasto energético asociado a la actividad física cuando los niños están entre los 5 y los 7 años, e inmediatamente hay una caída en el gasto energético asociado a la actividad física, tanto entre semana como fin de semana.
Y buena parte de la razón es que, como vieron ustedes ahí en la infografía, es que las formas de juego han cambiado. ¿Sí? Ya los niños no juegan como jugábamos nosotros allá. Alguien mencionaba esos juegos callejeros, ¿no? Y entonces la tecnología tampoco ayuda. Y pues recordemos que el juego realmente es una experiencia de aprendizaje, es una forma de aprender, de interactuar con los demás, de conocer el mundo. Entonces los juegos son fundamentales para el desarrollo libre de la personalidad. Cuando uno juega estos juegos infantiles, ahí no hay discriminación de género ni de clase social, ¿sí? Entonces, pues realmente los juegos son un elemento fundamental para todos y todas las personas. Entonces, los juegos tradicionales infantiles o infantiles tradicionales, pues básicamente son juegos o son actividades lúdicas o recreativas que se transmiten de generación en generación. No sé en qué momento dejamos de transmitir esos juegos tradicionales infantiles. No sé si porque ya no hay tanta interacción con los abuelos y los nietos, o porque nosotros estamos muy ocupados trabajando y no jugamos estas actividades que deberíamos jugar con nuestros nietos y con nuestros hijos. Igual hay literatura, bastante literatura que muestra todos los beneficios que tiene jugar los juegos tradicionales infantiles. Permiten el desarrollo de competencias básicas motoras, facilitan la creatividad, refuerzan la identidad cultural, permiten entretener y socializar. Entonces, pues ustedes mismos al principio recuerdan con mucha gratitud y con mucha emoción haber jugado este tipo de juegos y evocan todo el placer y la satisfacción que generaba jugar estos juegos tradicionales. Entonces, a partir de esto, en la Universidad de Cundinamarca estamos desarrollando un proyecto para desarrollar una aplicación móvil para que recoja todos estos juegos tradicionales infantiles, concentre esta información y que los niños puedan acceder a esta información para que luego, complementado con talleres y actividades por parte de los educadores físicos, pues realmente podamos de alguna manera que los niños se vuelvan a conectar con estos juegos tradicionales infantiles. Pero nos encontramos con una primera limitante y es saber qué conocen los niños de ahora sobre los juegos tradicionales infantiles. ¿Será que tienen actitudes o tendrán actitudes para jugarlos? ¿O qué tanto practican los juegos tradicionales? Entonces, lo primero que empezamos a encontrar o decidimos hacer es empezar a indagar sobre eso, conocimientos, actitudes y prácticas. Y empezamos a revisar toda la literatura científica, la que teníamos al alcance, y empezamos a ver que no había un instrumento que recogiera información sobre los juegos infantiles tradicionales, y entonces nos propusimos o nos dimos a la tarea de diseñar un cuestionario de 18 preguntas diligenciado para niños entre los 7 y los 12 años y validar y determinar las propiedades psicométricas de este instrumento para que sea un instrumento útil para todo aquel que quiera indagar sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de niños entre estas edades. Entonces, esta es la primera publicación que hicimos en el marco del proyecto. Diseño y validación de un cuestionario que ya está publicado en la revista Retos del 2024. Ese instrumento indagaba sobre qué tanto conocen los niños sobre los juegos tradicionales y se le hacía esta pregunta: ¿conoce usted sobre los juegos tradicionales? El 33% dijo que no. En una muestra que hicimos de 101 niños, el 47% mujeres. Quiere decir que una tercera parte más o menos de la población, de esta población, pues no conoce sobre los juegos tradicionales. Y luego empezamos a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿en qué lugares practica usted los juegos tradicionales infantiles? El 28% mencionaba que en la casa principalmente, en la clase de educación física solamente el 5%, 20% en la calle y los demás valores que ustedes pueden apreciar ahí. También preguntamos cuántas veces al día practica juegos tradicionales infantiles. El 42% menciona una sola vez al día, el 2% nunca. En la última semana, si jugaste atrapadas, cogidas o la lleva. El 36% dijo que una sola vez
y el 19% nunca. Preguntamos también si en la última semana había jugado avioncito, golosa o rayuela. El 69% dijo nunca. Si había jugado 5 huecos, piquis o canicas, 58% nunca. Congelados, el 10% nunca. La coca, el 82% reportó que nunca ha jugado. El valero o coca. El juego del gato al ratón, el 30% dijo no había jugado en la última semana. Escondidas, el 16% mencionó que no lo jugó en la última semana. Saltar la cuerda, el 42%. La gallina o gallinita ciega, el 36%. El juego de la pirinola, 87%. Ponchados, 19%. Rejito caliente o rejo quemado, 67%. Trompo, 52%. Yermis, 88%. Yoyo, 51%. Entonces, frente a esta información nos ratificó aún más la necesidad de rescatar estos juegos tradicionales y que los niños de ahora pues conozcan sobre estos juegos para que realmente tengan la oportunidad de jugarlos. Y decidimos, junto con unos profesores de la Universidad de Cundinamarca de la Facultad de Ciencias del Deporte, pues iniciar el diseño y el desarrollo de una aplicación móvil sobre juegos infantiles tradicionales, principalmente en Cundinamarca. Lo primero que hicimos fue recoger más o menos un listado de 35 juegos tradicionales de la región, de las distintas regiones de Cundinamarca. Son 9 provincias en Cundinamarca, y también empezamos, digamos, a sistematizarlo y a documentarlo en un documento que se va a llamar el dossier de juegos tradicionales de Cundinamarca. Esta aplicación está enmarcada en sitios turísticos representativos de algunas regiones o provincias de Cundinamarca: las minas de sal, este es el Parque Villeta, algunas fuentes, este es la estatua al doctor Galán que está en el Parque de Soacha, y empezamos a identificar algunas regiones o sitios turísticos de Cundinamarca donde pensábamos que podría ser el entorno o el contexto para desarrollar los juegos dentro de la aplicación. Y empezamos a identificar estos lugares y a definir algunos juegos para que se jugaran en estos sitios turísticos y que los niños, fuera de que aprendieran los juegos tradicionales, pues también aprendieran de la región. Diseñamos una variedad de avatars que los niños pueden escoger para jugar, entrar a este mundo de juegos tradicionales, y empezamos a distribuir los juegos por regiones: congelados en Villeta, la golosa en la Catedral de Sal, ponchados en Ubaté, Fusagasugá, el salto de la cuerda, canicas en Soacha, y el niño escoge su avatar y empieza a transitar por este mundo, ¿cierto? Por este mundo, así, y empiezan a escoger qué ciudad pueden ingresar, y ahí ingresan, juegan la actividad del juego tradicional. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Villeta, ¿sí? Su parque principal. Es un arroyo que hay muy conocido en Villeta, pero no me acuerdo cómo se llama. Ubaté, Soacha, Zipaquirá. Imagínense uno en la Catedral de Sal pues, jugando golosa. Zipaquirá. Entonces, pues como les dije, estos son unos resultados preliminares, es un avance de este proyecto que para nosotros es maravilloso, y nuestro propósito es poder rescatar estos juegos tradicionales, que los niños de ahora, de estas generaciones, conozcan estos juegos tradicionales, y apoyados a través de la aplicación, los puedan conocer, ya con el enganche de esta aplicación del profesor de educación física, pues los puedan aterrizar en las clases de educación física como una estrategia de promoción de la actividad física.
Si ustedes quieren ingresar a la aplicación, a este trabajo que venimos haciendo, pueden escanear este código, jugar y revivir aquellos juegos tradicionales que todos jugamos, que los llevamos tanto en el corazón. Jugarlo ustedes y lo puedan compartir con sus familias. Muchas gracias. Eso es todo. Muchas gracias, muy amable.